Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es Andrés Mompotes Lemos, director general del periódico El Tiempo, a quien le agradezco mucho que haya sacado tiempo para acompañarnos en esta entrevista. Andrés, nacido en Popayán, es un comunicador social y periodista de la Universidad del Valle y es, por supuesto, uno de nuestros más ilustres egresados. Es egresado también de la Escuela de Periodismo que estableció el periódico El Tiempo en su momento y durante casi 30 años hizo toda la carrera administrativa, por así decirlo, del Tiempo, desde corresponsal en Cali hasta el director general. Pero yo quería empezar por preguntarle, usted es como egresado de la Escuela de Comunicación Social. Esa Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle en esa época tenía unas características muy particulares, especialmente por la presencia del profesor Jesús Martín Barbero, que era un profesor español que le dio una impronta a esa escuela y a muchas otras escuelas de comunicación social. ¿Qué recuerda usted de esos tiempos universitarios? Primero que todo, Oscar, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar en un espacio que tiene que ver con mi alma mater y eso me llena de mucho orgullo y me permite recordar buenos momentos de una formación que hoy me da la posibilidad de ser director del principal periódico y medio multimedia de Colombia. Preguntabas por esos inicios en esa escuela de comunicación social y periodismo que tenía la huella de Jesús Martín Barbero. La verdad, para los que hemos estado en la formación de la comunicación social, tener el privilegio de haber recibido clases con Jesús Martín Barbero es una de las memorias más importantes que tenemos en nuestra vida profesional y académica. Él llevó a la universidad y a la facultad una visión de la comunicación social como parte del aporte a la sociedad a partir también de la investigación del comunicador social y de entender las realidades que el comunicador social debe enfrentar en diferentes posibilidades de ejercer su carrera, porque la comunicación social, como empezó a verse desde ese momento, no era solamente hacer periodismo, era la posibilidad de ser documentalistas, era la posibilidad de articularse con procesos de comunidades. Muy enfocado hacia las culturas populares. Así es, de darle sentido a las culturas populares, entender su papel en la formación de las identidades, en la lucha de los reclamos que tenían que ver con las desigualdades, las inequidades, todo en función de una universidad que desde ese punto de vista se inserta en entender las narrativas culturales también. Entonces yo creo que quienes tuvimos ese privilegio salimos con muchas herramientas. Que mucho le sirvió después, ¿o no? Total. Yo creo que ahí de esa promoción en la que yo estuve hay gente maravillosa, gente haciendo periodismo, por supuesto, como yo, pero también gente que se fue por otras ramas de la comunicación. Hay gente que ha terminado haciendo cine, haciendo documentales, trabajando en comunicación social, pero comunicación social que tiene que ver con esa que aporta a la sociedad en estudios sociales, en las ramas de la comunicación corporativa. A todos nos sirvió ese ejercicio de entender unos instrumentos que le dan a la comunicación social un papel en la sociedad de mayor conciencia. La comunicación tiene que ver con la generación de narrativas. Las narrativas son las que cohesionan la sociedad. Sus relatos son los que hacen que las sociedades estén juntas a partir de unos principios y unas visiones en común. Si uno entiende ese papel de la comunicación, sabe el poder que tiene y la responsabilidad que tiene. Usted empieza como un corresponsal del Tiempo en Cali, que es una manera muy elegante de decir que era un cargaladrillos, que es la frase que ustedes la frase que ustedes utilizan para identificar al que hace de verdad el trabajo y se mete en el barro y trae la noticia y todo. Y usted empezó así hasta llegar a la dirección del periódico. De esa época de corresponsal, cuando estaba, digamos, en un contacto directo con la noticia, ¿qué recuerda especialmente? ¿Qué eventos recuerda especialmente?
ser cargaladrillos es... De cuando era pobre, mejor dicho. de cuando teníamos la posibilidad de empezar un sueño y arrancar una carrera haciendo todo desde el primer ladrillo. Y eso fue muy, muy enriquecedor, también muy, muy emocionante al mismo tiempo, pero de ese momento yo recuerdo la posibilidad de tener el contacto con la gente, porque ahí en la comunicación con la gente, en las vivencias de los momentos más difíciles con la gente, los dramas que nos tocan, pero también las esencias de la gente colombiana para salir del barro y seguir adelante. El Tiempo es una organización que hoy es gigantesca, como usted lo acaba de mencionar, es tal vez el medio de comunicación más importante y más grande y con más penetración en Colombia. Tuvo unos comienzos muy modestos en 1911, cuando era un pequeño periódico de propiedad del doctor Alfonso Villegas Restrepo, que se lo vendió por 5.000 pesos a el doctor Eduardo Santos, que era su cuñado, que yo creo que fue la única y la más rentable inversión que hizo Eduardo Santos en su vida. Y estuvo durante los siguientes 100 años en manos de la familia Santos, convirtiéndose en un factor económico importante de la economía colombiana, pero también en un factor determinante de la política. Luego pasó a manos de la Organización Planeta y luego de la Organización Sarmiento. Pero durante todo ese tiempo, el Tiempo ha tenido como una especie de primacía sobre los medios de comunicación colombianos. ¿Usted cree que ese papel se mantiene todavía? Se mantiene todavía. Claro, han cambiado muchas cosas en esa historia de 115 años. Estamos cumpliendo 115 años en este 2026 para un medio en Colombia y para un medio en el planeta. Eso es una demostración de persistencia, de trabajo por la verdad, de transformación. Y ahí tiene que ver la palabra transformación con tu pregunta. Claro, las influencias han venido cambiando. Cuando tú hablas de esos poderes en esos momentos del siglo pasado, pues obviamente los medios masivos fueron los periódicos los primeros medios masivos. Entonces su influencia era total, absoluta. Pero luego el ingreso de nuevos medios por la evolución tecnológica de la humanidad, pues hizo que apareciera la radio. Luego la televisión. Y, ya la radio en ese momento, para la época en la que estamos hablando de los inicios del periódico, ya digamos, empiezan a confluirse diferentes medios con diferentes poderes de incidencia en la opinión pública. Hoy el Tiempo no es simplemente un medio de un solo periódico y menos un medio exclusivamente de papel. El Tiempo hoy es un medio digital que ha logrado insertarse donde los medios que pretenden el futuro están. Hoy el Tiempo es el medio digital más leído colombiano de noticias. Acaba de salir el informe del Instituto Reuters, que es un instituto muy prestigioso, en alianza con la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, que dice que los colombianos, el medio que más consultan a la semana en el ámbito digital, en el ecosistema digital, es el Tiempo. Es la demostración de cómo supo hacer esa transformación e insertarse en las nuevas necesidades de la gente. En las redes sociales somos líderes. Comscore, que es otro indicador que se usa en Colombia para medir cómo se desempeñan los medios digitales en el país, también nos ubica como líderes en lo que llamamos nosotros páginas vistas o usuarios únicos. Todo eso demuestra ese cambio. Y la influencia, claro, ya es una influencia compartida, porque se comparte con la influencia de los canales de televisión, que son masivos en este momento. Se comparte con la influencia de la radio, que también han hecho procesos de transición al mundo digital. Y se comparte con un tema adicional, se comparte con el poder de las redes sociales. Yo creo que uno no puede desconocer el poder de las redes sociales en un mundo en el que hoy los medios que producen información de calidad y son apegados a las reglas periodísticas, saben que también hay otros productores de contenido, algunos de ellos éticos, algunos de ellos que generan unos contenidos de calidad, porque en esto tampoco se puede, creo yo, generar algún tipo de cacería de brujas con todos los generadores de contenido en las redes sociales. Yo creo que eso es un error. Hay gente muy buena generando contenidos interesantes, pero también hay gente que hace ahí basura, y eso es un riesgo. Yo recuerdo que en el siglo pasado
que no fue hace tampoco tanto tiempo, ¿no? La preeminencia del tiempo en política era total, más o menos el Tiempo decía quién era el presidente de la República. Yo me imagino que al director del Tiempo los políticos lo trataban como a una especie de semidios porque de él dependía su futuro. Recuerdo inclusive cuando yo estaba en la universidad el famoso escándalo que generó el presidente López Miquelsen cuando le pidió al Tiempo que sacara como columnista a Klim, porque si no renunciaba a la presidencia. Ese era el tamaño de la importancia del periódico. Esa importancia política se ha ido disminuyendo o diluyendo en medio de todos esos medios que usted acaba de mencionar. Se ha ido restando esa influencia y ese poder, eso es indiscutible, pero el Tiempo sigue siendo bastante un medio que tiene capacidad de generar influencia en los sectores políticos y en los sectores económicos y en los sectores sociales de Colombia. Claro, no es la misma influencia a la que tú te refieres en ese momento, pero sigue siendo un medio de comunicación en el cual se pueden fijar temas de agenda, temas de discusión, temas de denuncia que terminan siendo complejos y difíciles para cualquier gobernante. En ese sentido, el Tiempo, claro, hoy comparte su influencia con muchos más medios, como mencioné hace unos segundos, con las redes sociales, pero sigue siendo muy importante. La influencia del Tiempo hoy se ven en indicadores como este, Oscar. La firma Cifras y Conceptos hace un estudio cada año en el cual consulta a líderes de opinión en Colombia. ¿Quiénes son los líderes de opinión? Los que toman decisiones importantes en este país, en el sector económico, en el sector político, en los sectores sociales, en la academia. Y en esa encuesta, nosotros venimos marcando durante los últimos años como el medio que más leen los líderes de opinión en Colombia. ¿Qué significa eso? Que esos líderes de opinión, para tomar sus decisiones, tienen al Tiempo como un elemento de consulta. Yo no estoy diciendo, y eso también es una equivocación que mucha gente cree, que es que un medio es capaz de poner a la gente a pensar como el medio quiere que piense. Eso nunca pasa, no pasa. Lo que sí ocurre con un medio de comunicación es que puede fijar en la discusión nacional cuáles son los temas de importancia sobre los cuales debe conversar un país, debe tomar decisiones. Fijar la agenda. Fijar la agenda. Y eso es muy importante. Y eso es una manera de poder. Pero la agenda la fijan los columnistas o los periodistas. Yo creo que es un tema combinado. Es un tema de combinación. Los periodistas obviamente tienen criterio para poner con sus investigaciones, con sus denuncias, con sus revelaciones, la discusión sobre un tema específico. Si la salud está en este momento en una crisis como la estamos viviendo y las investigaciones de los periodistas demuestran lo que está pasando, ese tema de discusión se vuelve trascendental. Claro, está ocurriendo en la realidad, pero cuando el medio lo visibiliza o un medio como El Tiempo lo visibiliza, se vuelve un tema importante. Fue un tema importante de campaña. Ahora, ¿qué decide la gente sobre qué debe pasar con la salud? Si prefiere uno u otro candidato, es algo que decide la gente, no lo decide el medio. Pero el medio sí puede contribuir a eso, a la discusión. Antes de continuar con la entrevista que estamos haciendo con Andrés Mompotes Lemos, director de el general del Tiempo, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que estamos haciendo para Charlas en la U con el director general del Tiempo, Andrés Mompotes. Es indudable que la gran transformación que ha sufrido la información en Colombia es cómo se transformaron los periódicos de los medios impresos a los medios digitales. El Tiempo ha sido un poco precursor de esa transformación. Desde cuando se estableció el Internet en Colombia, ya el Tiempo entró a establecer formas digitales de consultarlos. ¿Cómo ha sido esa transición que obviamente implica casi que una reinvención del negocio, por así decirlo? Sí, hay un dato interesante, ya que me pones a recordar con tu pregunta, Oscar, y que a veces los colombianos no le damos dimensión. El Tiempo puso su página digital en el año 1996, unas horas antes de que lo hiciera el New York Times. Es decir, El Tiempo, un medio colombiano,
Un medio colombiano pisó ese terreno digital mucho antes que un medio de Estados Unidos, que obviamente tienen unas ventajas mayores en tecnología y en posibilidad de adopción. Pero digamos que hoy, que estamos en el año 2026, haya una generación de periodistas que han sido educados en lo digital, pero esa primera transformación para la gente que estaba acostumbrado al medio impreso se debió ser muy difícil desde el punto de vista de la realización de su trabajo. Sí, ese momento histórico es un paso, pero eso es un paso tecnológico. Realmente los procesos más difíciles son los procesos culturales y de adopción de esas tecnologías. Yo te hablo de ese paso de innovación en ese momento, pero detrás había que hacer todo un ejercicio de transformación, de adaptación cultural, de entender cómo funcionar con las nuevas tecnologías, con el mundo digital. Algo que hoy pasa, que muchas veces algunos todavía no entienden, la adopción digital no tiene nada que ver con la edad. Yo he visto en la redacción, yo que lideré ese proceso de transformación, he visto personas de una edad que alguien diría no es capaz con la transformación digital, haciendo televisión, haciendo podcast, haciendo escritura, también haciendo todo tipo de multilenguajes, de una manera que parecen jóvenes en su adopción. Y he visto gente más joven que no con puede. una actitud que no puede. Pero entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver es con sí, la actitud frente a la Pero tecnología. ¿cuál es hoy el papel de la prensa impresa? El papel de la prensa impresa hoy es, y va a pasar, hay que reconocerlo, la prensa impresa se va a reducir a los tamaños en los cuales exista un público para esa prensa impresa, que va a existir y durante muchos años, que va a ser más una prensa, como yo lo creo, una prensa para un sector de la población interesado en ciertos temas de profundidad y de análisis, un sector muy político, un sector muy interesado también en cuáles son el tipo de factores en que deben tomar decisiones claves. Perdón, Andrés, con una característica que conlleva todo lo que usted está diciendo, y es que eso no se puede hacer en un día ni en 5 minutos, que eso requiere más tiempo. O sea, usted está hablando de un medio impreso como con cierta proyección en el tiempo, tanto para su preparación como para el tiempo que dure en manos del lector. Así es, y aquí hay que entender que los medios y los periódicos que evolucionaron tienen diferentes ya velocidades. La velocidad digital inmediata es una, y ahí hay unos periodistas que tienen que reaccionar a unas tendencias, a unas necesidades que las puede medir en tiempo real, porque hoy, a diferencia de lo que ocurría, yo entré a la redacción cuando nos sentábamos los editores o mis jefes se sentaban y por lo que llamábamos algo, el olfato periodístico, se decidía cuáles eran los temas que se debían cubrir, cuáles eran las noticias que se deberían darle mayor prioridad, por olfato. Buen olfato en todo caso, porque eso también requiere mucho conocimiento y mucha sensibilidad frente a la sociedad. Pero hoy el olfato no funciona necesariamente si tú no tienes todos los tableros de datos que puedes consultar. Hoy sabes en tiempo real, en un medio de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, qué está leyendo el mundo en digital a esta hora, en este instante, qué está leyendo más, qué busca más, qué necesita más. Y eso le permite a los editores tomar decisiones sobre qué hacer de periodismo en relación con esos temas. Claro, eso tiene unos riesgos, Oscar, porque muchas cosas de lo que le quiere la gente no necesariamente son las más importantes, hay que reconocerlo. Y si uno no tiene ahí sí el criterio para tomar decisiones sobre la importancia y no sobre la necesidad del momento, cada uno en la dictadura del clic, que es la que te dice que si hoy la gente está leyendo exclusivamente un tema que tiene que ver con cómo hacer un jugo de manzana para adelgazar, pues eso hay que atenderlo. Pero si lo convierte en su único foco de atención periodística, se comete un error con el medio, con la sociedad y con la búsqueda de esos grandes valores que tú mencionas. Investigar, analizar y todo requiere tiempo. Y ahí hay otras velocidades y los tiempos están teniendo, y los periódicos están teniendo, y los medios, otros periodistas con esa velocidad para poder ofrecer productos de mayor calado. Cuando yo contaba cómo la familia Santos había estado pues un siglo a la cabeza del periódico y que ese cargo de director del periódico era como una especie de sacrosanto lugar bogotano. Y entonces uno dice, nombraron director del Tiempo a un señor que nació en
Popayán, que estudió en Cali, que llegó allá pues a ser parte de un equipo gigantesco de gente. ¿Cómo fue posible que usted llegara a ser director del Tiempo? Pues yo lo veo como un sueño imposible. Yo también. Siempre, sí, claro. Uno como creado en esa historia en la que solo la familia había tenido esos lugares de privilegio y había pasado así con muchos medios, pues obviamente uno se aspira y se imagina teniendo esos lugares de liderazgo, pero lo ve poco factible. Cuando ocurre, para mí fue un orgullo y una sorpresa muy bonita de la vida, de Dios, de todo. Ahora, hay que reconocer que ha habido unos procesos de cambio también. Tú lo mencionabas al comienzo. La propiedad del periódico también ha cambiado a lo largo de estos 115 años. Hacia el año 2011-2012 pasó plenamente a propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y entonces, en esta última década y más, ellos que han sido responsables de buena parte de la transformación digital, porque ellos emprendieron y entendieron que había que evolucionar el periódico, pues son los que al final toman la decisión de que sea un cargaladrillos, que cuando empezó se metió... Alguien de adentro para se metió de adentro. Porque uno no puede usar, ya que usted es director del general, no puede usar ese apelativo con usted. Un señor de adentro que ha hecho una carrera brillantísima desde adentro, ¿no? Bueno, entonces alguien de adentro, muy bien la aclaración, alguien de adentro que conocía todos los procesos, que trabajó con muchas de las personas que todavía están en este momento ejerciendo cargos de liderazgo, pues que ese alguien de adentro tomara la batuta y en esta nueva etapa fuera el responsable de dirigir el Tiempo. Y eso yo creo que es una señal muy importante porque le ha dado a la gente de adentro una visión también sobre cómo puede proyectarse hacia futuro y cómo la confianza por quien hace bien su trabajo adentro puede tener la posibilidad de cumplir un sueño. Entonces eso hay que agradecérselo a la organización Sarmiento, que ahora controla y maneja la casa editorial. El periodismo ha tenido unos momentos de gloria por su papel como investigador, un poco reemplazando a los jueces que o no ven las cosas o no tienen interés en los temas, y es el olfato periodístico el que ha descubierto unos grandes escándalos, y pues yo podría referirme, hablando del periodismo norteamericano, a los Panama Papers, por ejemplo, o a Watergate, que fue un escándalo que llevó a la renuncia de Richard Nixon, a los papeles del Pentágono, que era una denuncia de cómo Estados Unidos había escondido la realidad del Vietnam al público norteamericano. Y en Colombia, que en un momento dado el Tiempo también tuvo una unidad investigativa donde había mucha participación de Daniel Samper y de Alberto Donadio, hicieron unas investigaciones muy serias. Recientemente, el mismo escándalo de las carrotanques de La Guajira, de la unidad de protección contra los riesgos, fue descubierto y lanzado por el Tiempo. ¿Cuál es el espacio que hay hoy en el periodismo investigativo? Porque cada una de esas investigaciones que yo menciono tomaron muchísimo tiempo, inclusive años, mientras recogían todo el material. Era una especie de departamento investigativo, como si fuera un departamento de parte del Estado que estaba investigando a alguien que había violado la ley, y tenían el tiempo para hacerlo y el dinero para financiar a las personas que hacían eso. ¿Eso ya no existe? Todavía existe, claro. Yo sí creo que las prisas son distintas, las velocidades cambiaron y hoy existen más presiones para que las investigaciones salgan un poco más rápido, pero existen y hay que mantenerlas. Esa unidad investigativa que fue la primera que existió en un medio en Colombia, la que tú mencionabas, la de Samper, la de Donadio, hoy tiene el relevo en el caso de El Tiempo en manos de Marta Soto, que para mí es la periodista de investigación más importante que tiene Colombia, y ella trabaja con unas herramientas nuevas que le permiten ser más rápidas, pero que necesitan también un plazo para sus investigaciones y una persistencia. Sí, existe, probablemente no tengan los mismos espacios de hace unos 10, 20, 30 años cuando se podía publicar una vez al mes la unidad investigativa, que pasaba eso anteriormente. Probablemente tienen que publicar con mayor frecuencia. Ese tipo de investigaciones no han sido
muy desplazadas por la urgencia de producir la información inmediatamente. Y yo no digo inmediatamente, cuando uno habla de los periódicos, habla de los diarios, porque digamos salía uno cada día. Ahora salen 24 cada día porque cada minuto están cambiando y cambiando, entonces uno no ve que haya mucho tiempo para esa reflexión pausada de la información que hay que dar. Sí, la reflexión pausada ha cambiado mucho porque tenemos tanta información, tanta posibilidad de acceder a muchos medios y a muchos creadores de contenido, como mencionaba, que a veces en ese mar de información no es posible, si uno no tiene claridad de dónde están las fuentes confiables, de tener esa pausa. ¿Cuál es en realidad la competencia de una organización como El Tiempo? ¿Son los creadores de contenido? Yo diría que la competencia para nosotros es los que hacen periodismo de calidad, porque nosotros tenemos que centrarnos en esa franja. Entonces, cuando hablamos de la unidad investigativa hoy por hoy es la que más le genera suscripciones digitales al Tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando uno ve información de calidad que no encuentra en otra parte, no se encuentra en otro lado, pues se encuentra suscriptores digitales, y eso es lo que a mí me deja claro que mi competencia son aquellos que tienen esa capacidad de producir diferenciales. Si la unidad investigativa toma un tema, pero que a diferencia de lo que ocurría antes, tiene que sacarlo más rápido, pero le hace seguimiento durante mucho tiempo, es ahí donde están los resultados. Y una pregunta final. ¿El futuro del periodismo es digital? El futuro del periodismo es absolutamente digital. Claro, vuelvo y repito, hay diferentes formatos. Hoy los medios de comunicación tienen que verse como multilenguajes. La televisión. Si la televisión cree que su futuro es solo televisión, no es así. La televisión tiene que verse como los medios de televisión, como ser capaces de hacer podcast, ser capaces de hacer vídeos digitales, ser capaces de hacer vídeo vertical. Todos los medios ya en este momento tenemos que ser capaces de trabajar en todos los lenguajes. ¿Qué formatos usamos? Los que tengamos a disposición y los que creamos que vamos a utilizar mejor. Lo que no debe cambiar y nunca va a cambiar, y ese es el futuro, Oscar, es que el periodismo es solo uno. Hacer buen periodismo es solo uno. Y el futuro tiene que ver con periodismo. En sociedades como las que hoy tenemos, donde hay peligros, donde hay mentiras, donde hay amenazas a la democracia, el futuro es el periodismo. Yo quiero agradecerle a Andrés Mompotes, director general del Tiempo, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U, e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.